Vamos a la palabra de nuestro Dios. Libro de los Hechos. Estamos en esta serie que nos ha permitido poder comprender un poquito más cómo fue el origen, cómo fue el principio de la iglesia cristiana naciente. Y a través de esta enseñanza hemos podido escudriñar en estos 2 capítulos que llevamos, y en cada semana que hemos podido profundizar en ella, Dios nos ha hablado al corazón, ¿verdad? Y quiero invitarlo a que aprendamos de esta iglesia naciente, ¿verdad? Que hace 2000 años esta iglesia era fundada por el Señor, por los apóstoles, y aquí está lo medular, ¿verdad? De cómo debe ser la iglesia del Señor. Y ahí tenemos que poner también atención para que todo lo que hagamos hoy día, ¿verdad?, sea basado en la enseñanza bíblica y en este ejemplo también de la iglesia de los Hechos. Cosas que hicieron y también cosas que no debemos hacer en base a los errores que se pueden haber cometido. Amén. Vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 1. Aquí se relata en adelante para llegar al versículo que nos corresponde. Y aquí se relata cómo fue esta experiencia de la promesa del Espíritu Santo sobre los primeros creyentes, algo que ellos estaban anhelando a través de las profecías y también de la promesa que el mismo Jesús había dejado a sus discípulos, que no los dejaría solos, sino que vendría luego el Consolador, el Espíritu Santo, y serían bautizados. Hechos capítulo 2, versículo 1 dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, que era una fiesta judía, estaban todos unánimes, estos 120 estaban unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, son 2 cosas, ¿verdad? Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Recordar que ser lleno del Espíritu Santo no es solo hablar en otras lenguas, sino que ser lleno del Espíritu Santo significa que tu vida es ahora regida a la voluntad de Dios, ¿verdad? Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que tiene un corazón perdonador, un corazón misericordioso, es una persona paciente delante del Señor. Todo eso es manifiesto de ser lleno del Espíritu Santo. Y el versículo 5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir todo esto? Mas otros, burlándose, decían: están borrachos, llenos de mosto. Aquí, luego de esta manifestación, siempre hay gente que se va a burlar, ¿verdad que sí? Y vemos acá que luego de esta manifestación y luego de esta burla, ¿verdad?, que algunos hicieron, es el apóstol Pedro quien se levanta y aquí va a preparar su primer mensaje, su primer discurso ante esa sociedad judía, ¿verdad?, que estaba expectante para saber qué es lo que había pasado, ¿verdad? Veamos entonces qué dijo Pedro en su primer mensaje. Entonces Pedro, que estaba ahí en medio de todo eso, poniéndose en pie con los 11 discípulos, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios,
como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. ¿Se recuerda cuál era la hora tercera? Las 9 de la mañana, era muy temprano, ¿verdad? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Lo primero que hace Pedro entonces es decirle, es absurdo la afirmación que ustedes hacen, que él está borracho, que están borrachos porque es muy temprano, imposible. Nadie en ese contexto se emborracha a esa hora, ¿verdad? Y ahí queda esa aclaración, no fue punto de discusión, ¿verdad? Sino que inmediatamente el apóstol Pedro va ahora a la palabra del Señor, y esto es lo que nos enseña que debemos siempre ir a la palabra, ¿verdad? No detenernos en cosas que no tienen sentido. Entonces el apóstol Pedro comienza ahora a explicarle a estos hombres que estaban ahí escuchando qué es lo que había sucedido, y los lleva a la palabra del Señor. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y dice ahora, en los postreros días, dice Dios, recuerden que postreros días aprendimos que era a partir de la venida del Mesías. Ahí se inician los postreros días. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda persona, ¿verdad? No está diciendo que va a ser algo impositivo. No es que la gente va a ir por la calle y, no sé qué me pasa, ¿verdad? Algo me está apoderando, sino que está diciendo que ahora el Espíritu Santo no solamente va a estar en reyes, sacerdotes y profetas, como era en la antigüedad, sino que ahora va a estar en cualquier persona que invoque el nombre del Señor. Derramaré de mi espíritu sobre toda persona, sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, van a poder predicar la palabra. No solamente lo va a hacer el sacerdote, el rabino, sino que lo iba a poder hacer cualquiera. También habla de la profecía espiritual, ¿verdad? Y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Cuándo comenzará a suceder esto? Una vez que se haya cumplido y se inicien los días postreros. O sea, ya se había iniciado. Pero recuerde que acá solamente en lo que viven estos 120, estos que están ahí en el aposento alto, solamente se manifiesta la llenura del Espíritu Santo y hablaron en nuevas lenguas. Pero hay varias cosas que aquí se detallan que aún no sucedían, que iban a suceder y que nosotros hemos visto que han ido sucediendo. Ok, hay que entender eso también. Y el 18 dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, hombres y mujeres. Y daré prodigios arriba en el cielo, prodigios, ya lo explicamos, y señales, que también lo vimos en la enseñanza anterior, señales abajo en la tierra. Luego dice sangre y fuego y vapor de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Aprendíamos la semana pasada que lo que hace Pedro es llevarlos a la palabra, explicar que lo que estaban viviendo era la palabra de Dios, explicarle que el día postrero ya había iniciado con la venida del Mesías, y luego inmediatamente los lleva al juicio. Al juicio. Esa es la forma correcta de poder predicar, ¿verdad? Que Jesucristo es el Señor, que vino el Hijo de Dios, las buenas noticias, ¿verdad? Pero también que hay un juicio. A veces tenemos miedo de predicar acerca del juicio de Dios, pero lo cierto es que vendrá un juicio. La semana pasada hablábamos acerca de todo esto que nos habla Apocalipsis, ¿se recuerda? De los sellos, las copas de la ira, todo lo que vendrá a la tierra, y veíamos que decía que habrá incendios, terremotos, ¿verdad? Volcanes, la tercera parte del mar, tantas cosas terribles que relató en el Apocalipsis y que lo analizábamos la semana pasada. Pero por otra parte, esta semana hemos podido ver solamente un asomo, ¿verdad?, de lo que podría ser eso. No sé si a usted le pasó al ver esas imágenes, era como una cosa apocalíptica, ¿verdad? Cerros, bosques, ¿verdad? Gente corriendo, desesperados, ¿verdad? Pero eso no tiene comparación a lo que realmente viene
a esta tierra. Estos son principios de dolores, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros podamos entender que este mundo no tiene vuelta. Este mundo no tiene vuelta, no hay posibilidad de que esto mejore, ¿verdad? Ni aunque salga su candidato preferido, ¿verdad?, de presidente de la República, las cosas no van a mejorar. Las cosas van a ir de mal en peor. Por eso la gente dice feliz año nuevo, pero sabemos que las cosas no van mejor, ¿verdad?, para el mundo. Nosotros tenemos nuestra ciudadanía está puesta ahí arriba, ¿verdad? Nosotros no nos preocupamos con lo que sucede aquí en esta tierra, en el sentido no de ignorar las cosas, sino que no ponemos nuestra confianza ni nuestra esperanza en lo que pasa acá, sino que en lo que está arriba en el cielo, ¿verdad? Lo que Dios ha preparado para ti y para mí. Entonces dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Pero acá está lo importante de este mensaje, de todo lo que habla el apóstol Pedro. Dice, y todo aquel, no importa quién, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Fíjese, invocare, ¿verdad? Invocamos desde el corazón, ¿verdad? No es un conjuro, ¿verdad? No es que digo 3 palabras y aparece el genio, ¿verdad? No. Invocare desde lo profundo de su corazón, ¿verdad? Ayúdame, Señor, ¿verdad? Dijeron muchas personas en momentos difíciles de su vida, tal vez sin saber nada, solamente haber escuchado que existe un Dios, ¿verdad? Mucha gente ha dicho, si hay un Dios, ¿verdad?, si existe, entonces ayúdame, ¿verdad?, y quiero conocerte, y no sé qué más, ¿verdad?, no sé qué más hacer. Y Dios se ha revelado. Por eso dice acá que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar el nombre de Dios. Luego el versículo 22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, que es muy importante esto, ¿verdad? Porque Jesús fue aprobado por Dios, no fue un hombre más, ¿verdad? No fue un profeta más, fue un hombre aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Esto es el mensaje que está haciendo el apóstol Pedro en relación a lo que acababan de ver. O sea, los lleva inmediatamente a la confrontación, a la aclaración de que ellos no estaban borrachos, ¿verdad? De que esto es lo dicho por el profeta, lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Los lleva a eso de que ahora todos tienen la posibilidad de ser salvos, pero también les habla del juicio, ¿verdad? Y luego del juicio, les muestra a Jesús, ¿verdad?, como el varón aprobado, ¿verdad? Y comienza ahora, a partir del versículo 23 en adelante, comienza a desarrollar también lo que es el ministerio de Jesús y la importancia del Señor, ¿verdad?, en su sacrificio, en su muerte, en su resurrección. Vamos a leerlo entonces. Vamos a hablar aquí al punto que es acerca de la muerte de Cristo. O sea que cuando tú le predicas a alguien, tienes que también hablarle del sacrificio del Señor, ¿verdad que sí? Claro, porque cuando nos centramos solamente en las bendiciones, en las cosas de las sanidades, en el que te va a dar un trabajo, que te va a arreglar no sé qué, no van a llegar a un conocimiento pleno del Señor. Dice el versículo 23, a este, está refiriéndose a Jesús, a este, entregado, importante esa palabra, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ¿verdad? El consejo y el anticipado conocimiento de Dios. Recuerde que uno de los atributos de Dios es que Él todo lo sabe. Él es omnisciente, ¿verdad? Él tiene toda la sabiduría. Él todo lo sabe. Entonces, dice que Jesús es entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y luego dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, importante esa frase, crucificándole. Fíjense, esto está difícil, ¿no?
como que mucha palabra, mucha frase, me cuesta, pero vamos a tratar de entenderlo. La traducción al lenguaje actual, en Hechos 2:23, este mismo versículo dice: desde el principio Dios había decidido que Jesús sufriera y que fuera entregado a sus enemigos. ¿Quién lo propuso? Dios. ¿Cuándo? Desde el principio, ¿verdad? Y luego le dice el apóstol Pedro, ya le aclara que lo que ha sucedido es algo que nace en el corazón de Dios, pero luego les dice: ustedes lo mataron y lo entregaron a los romanos. Recordemos que la historia dice que los religiosos fueron los primeros en entregarlo, y luego ellos, un poco dudosos, ¿verdad? Porque ahí muestra también que parece que sí querían, sí parece que podían creer, ¿verdad? Por lo que veían, pero su corazón religioso no se los permitía, y ellos lo entregan para que los romanos sean los que finalmente hagan lo que usted sabe, ¿verdad? La muerte del Señor. Entonces dice: ustedes lo ataron y lo entregaron a los romanos para que lo mataran. ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿Ok? Entonces Pedro les está respondiendo ahora algunas preguntas que probablemente surgían en la mente de esos judíos piadosos. Recuerden que eran hombres entendidos, no era cualquier judío el que peregrinaba en la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? ¿O no? Hay mucha gente que se dice ser cristiana, pero no todos oran, no todos van a venir a la iglesia, no todos van a estudiar la palabra, ¿verdad? Entonces hay algunos que son más espirituales que otros, ¿verdad? En el caso de los judíos, los que estaban en ese día, en la peregrinación o en la fiesta de Pentecostés, los menciona como judíos varones piadosos, ¿verdad? Religiosos, pero piadosos. Entonces, les está aclarando a este grupo de personas que son los que oyen este mensaje, les está aclarando algunas preguntas que probablemente surgían en sus mentes, y decían probablemente ellos: ¿por qué Jesús? ¿Por qué este hombre Jesús? Si era el Mesías y tenía todo el poder que este hombre está diciendo, ¿verdad? ¿Cómo fue que no se defendió? ¿Se ha preguntado usted eso, no? Bueno, hubieron muchas preguntas, ¿verdad? Un mismo hombre le dice: si eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Bájate de la cruz, ¿verdad? Y bueno, ¿lo podía hacer Dios o no? ¿Podía hacerlo Jesús? Sin duda que sí. Recuerde que Él era 100% hombre, pero también 100% Dios. O sea, todo el poder sobrenatural y la autoridad a su gusto estaba depositado en Jesús. Sin embargo, Él manifiesta el dominio propio, porque pudo haber echado solamente con una pestañada, pudo haber derribado a todas esas multitudes, ¿verdad? ¿O no? Claro que sí. Imagínense que Él creó con el poder de su palabra los cielos y la tierra. Imagínense, yo me imagino así como a Dios en su trono, ¿verdad? Y no creo que haya gritado: sea la tierra, ¿verdad? Sean las aguas, ¿verdad? Una cosa así, yo hasta como me lo imagino como con una orquesta sinfónica, ¿sí, verdad? Una cosa gloriosa, ¿verdad? Todo al poder de su palabra, y vio Dios que era bueno, ¿verdad? Y la creación le adoraba, ¿verdad? Maravilloso, ¿verdad? Entonces, Jesús tenía todo el poder y la facultad para poder librarse de todos sus enemigos. Sin embargo, vemos cómo Él manifiesta, ¿verdad?, la obediencia al Padre, porque era necesario todo aquello. Era algo que le respondió a Pedro cuando Él le dijo que no te acontezca esto, Señor, ¿verdad? Bueno, le dijo diablo también, pero era necesario todo aquello, ¿verdad? Entonces, acá Pedro estaba respondiendo de cierta forma que Dios desde el principio había propuesto en su corazón salvar al hombre. Y le está explicando cuál es la razón por la cual Jesús, el Mesías, no puso oposición y tampoco usó todo su poder para librarse de aquellos, ¿verdad? Pedro les está entonces explicando que Jesús no fue una víctima, sino que Él se entregó. Entendamos esto, ¿verdad? Se entregó.
Dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. La TLA dice, desde el principio Dios había decidido que Jesús sufriera y que fuera entregado a sus enemigos. Ahora, en relación a la muerte de Jesús, decimos, pregunta, ¿Jesús fue asesinado? ¿Lo asesinaron o no? ¿Sí o no? O sea, cualquier perito, ¿verdad? Viene un fiscal y él solo mira y dice, esto es un homicidio, ¿o no? Es un asesinato. Ok. Entonces, en relación a la muerte del Señor, podemos decir que Él fue asesinado por esa cruel generación, ¿verdad? Y en términos prácticos, fue así. Fue asesinado. Le quitaron, en cierta forma, la vida para esa sociedad. Sin embargo, en términos reales y más profundos, ¿verdad? Espiritualmente, nos damos cuenta que en realidad el Señor voluntariamente se entregó en obediencia. ¿A quién? A Dios. Podía desaparecer, ¿verdad? Podía tomar un barco y arrancar, como ha sucedido con muchos personajes de la historia, ¿verdad? Lucas capítulo 22, 39, un pasaje que nos habla, ¿verdad?, acerca de esto. Acá vemos los momentos previos a cuando Jesús iba a ser crucificado. Dice así Lucas 22, 39. Y saliendo, se fue como solía. ¿Dónde? Al monte de los olivos. Jesús se apartaba para orar, algo que nos hace falta, ¿verdad? ¿Sabe lo que es apartarse para orar? Irse a un lugar donde nadie lo moleste. No vaya al monte de los olivos, ¿verdad? Vaya mejor a un lugar, ahí a lo mejor en su casa, o a lo mejor váyase en el auto a alguna parte, o váyase a una plaza, un lugar donde nadie lo moleste, y ore al Señor. Porque a veces estamos orando y puedo pasar, pásame tal cosa, y ya perdemos la comunión, ¿verdad? Entonces dice que Jesús solía ir al monte de los olivos a orar, ¿verdad? Entonces dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también salieron, también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, un imperativo, una orden, le dice a los discípulos, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, o sea, estaba a varios metros de ahí, y puesto de rodillas oró, diciendo, fíjense, estamos hablando que Jesús fue asesinado o se entregó. ¿Qué es lo que dice acá Jesús antes de morir? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa amarga, ¿verdad? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Puede ser confusa esta frase, ¿verdad? Es como que Jesús estaba teniendo miedo, era como que Jesús estaba echándose para atrás. Bueno, usted debe saber que acá había aflicción, ¿verdad? Aquí había dolor de a de veras, ¿verdad? Recuerde que en su humanidad iba a tener que sufrir y recibir cada latigazo, cada tortura que se presentara en ese momento, ¿verdad? Algo que humanamente es difícil o fácil. Muy difícil, ¿verdad? Entonces, acá vemos que el Señor dice, Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero lo más importante es acá que no se haga mi voluntad, dice el Señor, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Recuerde que los ángeles son espíritus ministradores, ¿verdad? Al servicio de la iglesia del Señor, ¿verdad? En este caso, a Jesús, ¿verdad? Entonces, este ángel vino del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Fíjese, también algo para aprender. Mientras más avanzaba el dolor, la preocupación, ¿qué es lo que hacía? Más oraba. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre.
Eso dicen por ahí los médicos, que los científicos, la gente que entiende de esto, que llega un momento en donde ya a lo mejor el estrés, la preocupación o lo que usted, lo que usted quiera llamarle, es tan intenso que los vasos sanguíneos se dilatan y pueden incluso romperse y producir esta sudoración con sangre. Pero no vamos a meternos ahí. Entonces, y su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Qué lamentable, ¿no? ¿Qué es lo que tenían que hacer ellos? Era orar. Orar. Estaban cansados, pero la orden del Señor era orar, ¿verdad? Por eso es importante que obedezcamos el mandato de Dios, no importa nuestras fuerzas. Tenemos que hacer las cosas delante del Señor, ¿verdad? Porque si no tenemos consecuencias. Y les dijo, versículo 46, ¿por qué dormís? ¿Por qué se quedaron dormidos? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Era importante que ellos oraran. ¿Importante para quién? Para salvar a Jesús. Era por ellos que Dios le estaba pidiendo que oraran. Oren porque te necesitan estar preparados para lo que viene. Ellos no lo entendían todavía. Ellos en su mente no leyeron Mateo ni nada porque no existía, ¿verdad? No tenían idea de cómo iba a ser ese desenlace. Pero lo que Jesús le está diciendo es oren para que estén preparados. Por eso es importante, hermanos, que cada mañana, cada día te levantes y ores para que puedas enfrentar el día a día, que a veces va a ser difícil, pero lo puedas enfrentar en oración. Y no te pilles desprevenido, ¿verdad? Marcos capítulo 10, 45, Marcos 10, 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Vamos bien hasta ahí. Y luego dice, y para dar su vida, para dar, ¿se entiende, no? Para dar su vida en rescate de muchos. ¿Quién da la vida en este contexto? Jesús. El Padre lo propone y Jesús la da, ¿verdad? Y ahí estamos nosotros, ¿verdad? Recibiendo esa bendición. Nosotros no hacemos nada. Usted a lo más llora. Se emociona con la película de la Pasión de Cristo, o si lee algún pasaje, ¿verdad? Va a llorar. Pero usted y yo no hacemos nada. No hay nada que usted y yo podamos hacer para obtener algo de salvación. No, eso lo hizo ya el Señor una vez y para siempre. Y lo hizo perfecto. Para que usted y yo podamos gustar de esto. ¿No es acaso eso amor de Dios? ¿Sí? Porque si no, Dios nos diría, bueno, y ustedes hagan, a ver, quémense una mano por último, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Dios sabe que somos cobardes, ¿o no? ¿Verdad, hermanos, que sí? Y Él dijo, yo voy a pagar el alto precio por ustedes y voy a venir en rescate y yo voy a dar mi vida. Y ahora el cordero lo pone Dios, ni siquiera es de ustedes. No es un cordero cuidado ni engordado por ustedes, es el cordero de Dios que quita ahora el pecado del mundo, no lo tapa, sino que lo quita. Tremendo, ¿no? Entonces este pasaje dice que Él vino para dar su vida en rescate de muchos. Entonces desde el principio de los tiempos, Dios sabía que los hombres, que por ende los hombres somos su máxima creación, ¿verdad? Usted debe saber que está por sobre su perro. ¿Lo sabía usted, no? Usted no es igual a su perro. Usted está por sobre su perro, su gato, su pez, su tortuga, cualquier animal que usted tenga, ¿verdad? Porque hay confusión hoy día y la gente piensa que somos iguales. Y no, ¿verdad? No somos iguales. ¿O sí? A ver, diga wow. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que usted va a llegar a su casa a patear a su perro y a su gato? No, usted debe amarlo, cuidarlo y hacerse cargo, ¿verdad? Y darle una muy buena vida y hacerle mucho cariñito y recogerle sus popós, ¿verdad? Pero no te puedes comparar con un animal, ¿verdad? Algo que hoy día en la sociedad está cada vez más chiflada, ¿verdad? Donde dice, prefiero que
maten a la gente, pero a mis gatitos, a mis animalitos no lo hagan. Absurdo, ¿verdad? Eso tiene un tema ahí con una mente desequilibrada. Y usted puede amar a los animalitos, sin duda, con todo su corazón, pero hay que poner las cosas en el lugar que le corresponde, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, desde el principio de los tiempos, Dios sabía que el hombre, que es su máxima expresión de la creación, le iba a traicionar. Usted y yo le íbamos a traicionar, ¿verdad? El día que usted fue a los pies de Cristo, ¿se recuerda ese día que usted lloró, que usted se postró delante de Él y recibió ese regalo de la salvación? El Señor ya sabía en ese día que usted y yo le íbamos a traicionar, ¿verdad? Y hoy día estamos aquí diciendo, perdóname, Señor, pero Dios sabe hoy día que tú mañana le vas a volver a traicionar. Pero aún así, Dios te sigue amando. ¿No es acaso eso amor de Dios? Porque hay gente que dice, pero ¿cómo si hay un Dios de amor? ¿Por qué quema los bosques? ¿Por qué pasan las cosas? ¿Por qué los tsunamis? Hay que leer la Biblia, ¿verdad? Entonces, el hombre en su máxima expresión le traicionó, sin embargo, en su amor, desde el principio, Él dispone en su corazón venir en rescate nuestro a través, por medio de Jesús. Mire, en Apocalipsis, capítulo 13, en el versículo 8, lo dice, que estaba en el corazón del Padre, ¿verdad? Lo reitera. Apocalipsis 13, 8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida. Ahí hay un contexto escatológico, ¿verdad? Que esta generación, este mundo, va a adorar a la bestia, ¿verdad? Cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hay un libro de la vida del Cordero que fue inmolado, ¿verdad? Alguien que hace una causa, muere por una causa. El Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Pero entendemos nosotros que Jesús no murió inmediatamente que Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Pero ya en ese momento Dios tenía un plan. ¿O usted piensa que cuando sucede esto de que comen el fruto prohibido, desobedecen, ¿verdad?, a Dios, Dios se para de su trono y se pesca la cabeza, dice, hoy me echaron a perder todo lo que ¿qué voy a hacer ahora? Necesito que alguien me dé un consejo, ¿verdad? Voy a googlear, ¿qué hacer cuando no, verdad? Dios lo sabía, pero aún así, Dios lo permitió, los creó, ¿verdad? Imagínense, usted y yo estamos creando, ¿verdad?, con barro, como dice la Escritura, a Adán. Y usted sabe que le va a traicionar. ¿Usted lo seguiría armando con tanto amor? ¡Ah! Le pega, ¿verdad? No, como el chiste de la guitarra, ¿verdad? No. Pero Dios sabía, ¿verdad? Dios sabía. Y ahí vemos el amor de Dios nuevamente. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros vamos a pecar mañana o pasado mañana? ¿Cuántos? ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿quiere pecar? ¿Está ya dispuesto a pecar? Ese es el tema. ¿Sí? Porque a veces estamos dispuestos, ¿verdad? Hoy día es lunes, o sea, hoy día es domingo, hoy día es día de la iglesia, entonces ya hasta como las 8 voy a estar ya en la noche, ¿verdad? Ya peco, ¿verdad? O mañana ya peco. Estoy predispuesto para pecar. Ya estoy haciendo planes para el pecado y eso está muy mal, hay que examinar ese corazón, ¿verdad? Entonces, con afirmar que el plan soberano estaba sobre el sacrificio de Cristo en la cruz al morir por nosotros, y que diga esto, que Dios desde el principio tenía este plan de que Jesús iba a morir, ¿verdad? Y lo que Pedro está diciendo en este discurso, eso no le quita la responsabilidad y el juicio sobre aquellos que le traicionaron. No quita el juicio. Que le torturaron, ¿verdad? Y que finalmente le mataron. Dios lo había dispuesto desde el principio que eso fuera así, pero hay una responsabilidad sobre esa multitud que asesina
y mata en cierto modo a Jesús. Recuerde que Él se entregó, pero entendemos este contexto. Cuando en Hechos 2:23, que lo leíamos al principio, habla que y dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Está hablando acá de los romanos, los inicuos. Le está hablando primero a los judíos piadosos, estos varones piadosos, y les dice, ustedes lo entregaron, ¿verdad? Y Jesús fue, el Mesías, es muerto en manos de inicuos, ¿ok? Probablemente está hablando acá de romanos, ¿verdad? Porque lo dice el texto. Y son estos los encargados de darle la muerte al Señor, muerte temporal. ¿Qué es lo que pasó después? Resucitó. Se fija que el discurso de Pedro en su desarrollo habla de la crucifixión de Jesús. Esto te enseña cómo debes presentar el plan de salvación o el mensaje de salvación a una persona. No te centres solamente en la chaya, ¿verdad? En los beneficios, ¿verdad? No. Eso es todo lo material que Dios te pueda dar. Eso simplemente la Biblia lo llama como añadidura, ¿verdad? En general, una barra de oro es añadidura. ¿Cuántos quieren las añadiduras del Señor, verdad? Bueno, una barra de oro para Dios es añadidura. ¿Ha tenido usted harta plata alguna vez? Porque casi nunca tenemos, pero si ha tenido harta plata, a lo mejor 100.000 pesos para usted no le va a afectar en nada, ¿verdad? ¿Y usted, quién necesitará 100.000 pesos, verdad? Hay un chico que he visto por internet, que no me acuerdo cómo se llama, pero es un chico americano que regala cosas, ¿verdad? Ya me hice suscriptor para ver si me premia. Pero regala muchas cosas, ¿verdad? Y disfruta así como regalando, ¿verdad? Regala cosas. No le duele, ¿verdad? No le pasa nada. Pero el plan perfecto de Dios permitió que estos hombres perversos fueran usados con un propósito. Mire, hombres perversos usados con un propósito. Pero recordemos que Dios no pasa a llevar la voluntad de esos hombres. ¿Se entiende, no? Ellos fueron usados con el propósito de cumplir lo que estaba profetizado. Pero Dios no violó, ¿verdad? En este caso, el entendimiento de esas personas, ¿verdad? No es que eran robots así como, vamos a matar a Jesús, vamos a matar a Jesús, sí, vamos a matar a Jesús. Ellos lo hicieron porque estaban completamente convencidos que así debía ser, ¿verdad? No pasó a llevar la voluntad, ¿verdad? Ni tampoco les quitó la culpa por hacer aquello. Ahora, podemos encontrar una referencia en la Biblia cuando el mismo Jesús habla en relación a aquel que lo iba a traicionar. ¿Quién era este hombre? Judas. Vamos a Lucas capítulo 22. Lucas 22. Se lo proyectamos acá, no hay problema. Dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado. Está hablando del Mesías, de Jesús. Él hace lo que está determinado, obediencia al Padre, ¿verdad? Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. ¿Verdad que sí? O sea, habla del propósito de Dios, del plan redentor de Dios, la voluntad de Dios que el Hijo muriera, en este caso de la crucifixión, pero hay de aquellos que fueron parte de eso, ¿verdad? Una cosa no quita la otra. Por lo tanto, a pesar de la tradición, el plan de Dios sigue adelante obrando a favor de quién. ¿De quiénes va obrando a favor? ¿De los de allá de Estados Unidos? De nosotros, de todos los cristianos, ¿verdad? Por tanto, a pesar de la tradición, el plan de Dios sigue adelante obrando a nuestro favor hasta el día de hoy. Ahora, queridos hermanos, en la vida cristiana
todo nos ayuda para bien, ¿verdad? ¿Está de acuerdo con eso? Lo bueno, lo malo, te ayuda para bien, como lo dijo el apóstol Pablo. Sin embargo, que todas las cosas que nosotros hagamos, que nos equivoquemos y que eso nos ayude para bien, esto no significa que nos vamos a librar de vivir las consecuencias, muy bien, en nuestras vidas, ¿verdad? Producto de nuestras malas decisiones, producto del pecado. Por eso el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, en Gálatas 6:7, no lo busque, yo se lo leo, dice, no os engañéis, o sea, no se confundan, ¿verdad? No se engañen. Dios no puede ser burlado, ¿verdad? No puede ser burlado. Pues todo, aquí todo es todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, si usted siembra tomates, ¿qué es lo que va a cosechar? Tomate, no le va a salir una sandía, ¿verdad que no? No. Entonces, todo lo que el hombre sembrare, cosechará. Entonces, usted tiene que saber en relación a este punto que hay muchos errores que usted y yo vamos a cometer en esta vida. ¿Amén? Sí, vamos a cometer muchos errores. Y vamos a tener consecuencias de esos errores, ¿verdad? Sí. La diferencia es que Dios te va a ayudar para que puedas aprender de eso, para que eso te ayude para bien, y a la vez también Dios te va a ayudar a salir adelante, te va a dar las fuerzas, la sabiduría, te va a ayudar Dios para que salgas adelante, pero tienes que aprender, ¿verdad? Porque si no tendríamos un Dios mal criador, ¿o no? ¿Cómo lo hace usted con sus hijos? Asimismo, Dios lo hace. El sentido común de la paternidad proviene de Dios. ¿Verdad que sí o no? Porque tú le haces un daño tremendo a tu hijo cuando se porta mal, ¿verdad? Y no lo castigas. La Biblia dice que tenemos que castigarlo, ¿verdad? Hacernos los locos es traer consecuencias a la vida, no solamente tu vida como papá, sino que de ese niño, de esa niña. Entonces, es importante, ¿verdad? Y usted le va a decir, ¿sabes qué? No vas a jugar con el PlayStation hoy día porque te portaste mal. Pero papá, no. Pero papá, si era mi último día de vacaciones, para que aprendas. Y usted a lo mejor se le rompe el corazón, ¿verdad? Y usted lo quiere dejar para estar más tranquilito. Pero no, ¿verdad? Y ese niño llora, y no jugó. Tuvo una consecuencia. Pero aprendió a que tiene que obedecer, ¿verdad? ¿Y le hizo bien o le hizo mal? Le hizo bien, porque si usted le dice, ya, bueno, ya, listo, ya juega, haz lo que quieras. Al otro día o a la semana siguiente no le va a hacer eso mismo, sino que le va a hacer el doble, el triple, ¿verdad? Y va a ser para usted una tortura. Todo lo que el hombre cosechare, lo que el hombre sembrare, cosechará. Que Dios nos ayude, amén. Entonces, sigamos hablando de la muerte del Mesías. Pedro les está hablando a esos varones acerca de la muerte de Jesús como parte de su predicación. Recuerde, era la primera predicación, ¿verdad? La primera predicación. Entonces, la muerte del Mesías era algo sabido por los judíos. Los judíos saben esto. Y estos judíos que eran piadosos, con mayor razón lo sabían. Y estos hombres estaban atentos, escuchando el mensaje de Pedro, pues había muchos pasajes en el Antiguo Testamento que hablaban de un Mesías que vendría, ¿verdad? Por ejemplo, el Salmo 22, Isaías 53, son pasajes del Antiguo Testamento que hablan con mucha claridad del Mesías, de su ministerio y de lo que iba a suceder en la tierra. Por lo tanto, todo judío sabe que el Mesías vendría. Para algunos, un ser político, para otros, un ser espiritual, para otros, el Hijo de Dios. Para nosotros, Dios. Entonces, el relato que hace Pedro, para ellos le hace mucho sentido la vida de Jesús, ¿verdad? El sacrificio en la cruz, todo eso hace sentido, porque tenían un contexto en el Antiguo Testamento. Si tú hoy día vas a Israel, hay unos videos donde han hecho esto, ¿verdad? Y le dicen, voy a leerle a un judío en Israel, le dicen, le voy a leer
este pasaje, Isaías 53, y se lo leen, ¿verdad? Habitualmente el judío no lo conoce de memoria, o no lo lee tanto, ¿verdad? Y después le dicen, ¿quién es este personaje según tú? Y quedan así, ¿verdad? Porque todo coincide ¿con qué creen ustedes? Con la historia del blasfemo Jesús para ellos, ¿verdad? Isaías 53. Leamos este pasaje en donde a los hebreos, a los judíos se les revela el Mesías, la muerte, el sacrificio de Cristo, en este caso en la cruz. Dice acá, comienza Isaías en una revelación de parte de Dios al pueblo de Israel. Les hace una pregunta, les dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién? ¿O sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, el poder de Dios? Y luego dice, comienza la revelación, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. O sea, ¿cómo era el rostro de Jesús en ese momento del sacrificio? Desfigurado completamente. O sea, esto ya nos revela, nos aporta lo que el Evangelio a lo mejor no entra en el detalle. Pero acá dice que Jesús tenía su rostro completamente desfigurado, producto de los golpes, de la tortura que él estaba viviendo. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahí haciendo referencia que a los suyos vino y los suyos, los judíos, no le recibieron, le dieron vuelta el rostro a alguien que era de su propio pueblo, en este caso al Mesías. Versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Y recuerda que Jesús hacía milagros, ¿verdad? Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Para muchos judíos el Mesías es un Mesías así triunfante, ¿verdad? Pero este pasaje nos muestra al siervo sufriente, al siervo Jesús, ¿verdad? Al Mesías sufriente. Algo que para muchos judíos hasta el día de hoy es imposible. Pero este pasaje de un profeta de tanto renombre dentro de la cultura y la religión judía que es Isaías, lo está detallando con lujo de detalle, porque esto es una revelación espiritual, ¿verdad? Está revelando cómo iba a ser el fin, en este caso, terrenal del Mesías, el Hijo de Dios. ¿En qué pasaje quedé? Versículo 7, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. Mire, ya entra en un detalle mayor. Mas con los ricos fue en su muerte. Recuerda que había también ahí una cosa que sucedió, ¿verdad? Léalo para que se interiorice. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.
Nadie puede decir que Jesús, no hay escritos de que Jesús haya engañado, estafado. No, ¿verdad? No hay acusaciones. Nadie podía decir nada de él. De hecho, las crónicas dicen, no entendemos por qué lo crucificaron, ¿verdad? Si él hacía bien a la sociedad, a los enfermos eran sanados, alimentaba a las multitudes, ¿verdad? Versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por conocimiento justificará a mi siervo y siervo junto a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, porque cuando derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se entiende, no? Se da cuenta que lo que está haciendo Pedro acá es dar detalle de que la muerte del Señor era el cumplimiento profético, ¿verdad?, de todo lo que se venía anunciando. Probablemente esos varones piadosos, vamos a ver en otras enseñanzas cuál fue el resultado, pero seguramente les estaba haciendo clic, ¿verdad?, en la cabeza las palabras de Pedro, por el relato que él hace, ¿verdad? Empezaron a preguntar, ¿verdad? En Israel, cuando le hacen estas preguntas y le dicen, ¿a quién se refiere? Y los israelitas, los judíos se miran, ¿verdad? Y no lo quieren decir, ¿verdad? Pero ¿hay algún personaje que a usted le haga sentido que...? Y algunos dicen, Jesús, ¿verdad? ¿Y qué crees tú? Le dicen. No sé. Y quedan pensando, porque estamos hablando de que su propio profeta de su pueblo les está anunciando con mayor detalle lo que nosotros conocemos por el Evangelio, a través de Jesús, la muerte de Cristo. Y ellos estaban siendo convencidos de que el Jesús que habían matado, que habían entregado, era el Mesías. Y Pedro les está exponiendo, ¿verdad? Les está hablando del juicio y les está hablando ahora de aquel hombre que había sido aprobado por Dios. Y luego les habla de la resurrección. Vámonos a Hechos, capítulo 2, versículo 24. Hechos 2, 24 dice, al cual Dios levantó. Le habla de la muerte. En el versículo 23, nótese esto. En el versículo 23 le habla de la muerte de Jesús, del Mesías. Y en el versículo 24 ahora habla de la resurrección. Dice, al cual, a Jesús, Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por quién? Por la muerte. Era imposible que Jesús fuera retenido por la muerte. Porque David dice de él, esto es lo que dice ahora el rey David. ¿Por qué le habrá citado al rey David? Porque eran ellos judíos, piadosos, hebreos. El rey David había existido, ¿verdad? Sí, era un rey de Israel que servía a Dios. Porque David dice de él, del Mesías, en este caso de Jesús, veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aunque mi carne descansara, y aún mi carne descansara en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. ¿De quién estará hablando David? ¿De sí mismo? Lo entendemos, ¿no? Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, le dice, luego de citar las palabras de David, le dice Pedro, varones, hermanos, ¿se os puede decir libremente que del patriarca David que murió y fue sepultado? ¿Se puede decir? ¿Murió y fue sepultado David? Ajá.
y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al ungido, al Cristo, dice acá, para que se sentase en su trono, ¿verdad? Porque David es un símbolo, ¿verdad?, del Mesías, ¿verdad?, que el que gobierna con una autoridad y poder. El que había de sentarse en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, del Mesías, que su alma no fue dejada en el Hades, en el infierno, donde usted lo quiera llamar, pero en las profundidades, ni su carne vio corrupción, ¿verdad? ¿Vio corrupción la carne del Señor? ¿O despertó así como podrido? A este Jesús resucitó Dios, a este Jesús, de lo cual todos nosotros somos testigos. Porque yo le cuento esto a usted, se lo leo a un judío, y el judío dice, bueno, sí, puede ser, lo leí en un libro. Pero estos varones piadosos habían pasado 50 días de la resurrección. Entonces fue noticia, fue trending topic, ¿verdad?, en las redes sociales de aquel tiempo. En todas partes se hablaba del Jesús, el que hacía milagros y que había resucitado. Todos estaban hablando acerca de eso. Entonces por eso le dice, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Yo me imagino la cara de esos hombres, ¿verdad? Deben haber estado así como, imagínense, el contexto era que ellos iban a celebrar una fiesta, ¿verdad?, el Pentecostés. Que todo eso era como un anuncio, ¿verdad? Eran fiestas que anunciaban al Mesías, pero se estaban dando cuenta que el Mesías había venido y no le habían recibido. Algo estaba pasando en el corazón. Yo no creo que estas palabras vinieron vacías. Ya vamos a ver el resultado de esta primera predicación. Entonces, acá nosotros vemos que se habla de la muerte del Señor, pero la resurrección del Señor es el broche de oro a la predicación apostólica del apóstol Pedro. Recordemos que el énfasis del culto de la iglesia primitiva, los primeros creyentes, era el gozo de la resurrección. Por eso los cultos se cantaban canciones de júbilo, no podía haber nada triste, porque todo era en son a la resurrección. Así era al principio, ¿verdad? Por eso nosotros al principio cantábamos con júbilo, ¿verdad? Y luego entramos como a la parte más triste. No. Entramos a la adoración, ¿verdad? Bueno, todo es adoración, hay varios conceptos. A las canciones más lentas, si lo quiere llamar así. Pero el énfasis del culto de los primeros cristianos era la resurrección. Como que, a ver, para que usted lo entienda, que ganó su equipo de fútbol. Ahí lo entendió, ¿verdad? ¿Usted anda triste cuando gana su equipo de fútbol? ¿Cómo anda? Ayer miraba unas fotos del Mundial, cuando fuimos ahí a la casa de una hermana y hicimos empanadas, ¿se acuerdan? Y lo paramos aquí en la construcción un ratito, y fuimos allá, y vimos el Mundial de Sudáfrica, parece que era, ¿no? Y tengo un video donde están todos ahí con su... No me acuerdo si ganó o perdió, pero estaban contentos, ¿verdad? Entonces los cristianos, disculpe que haga esta comparación tan burda, ¿verdad? Pero los cristianos se reunían con alegría cuando llegaban al culto, ¿verdad? Porque se saludaban y decían, ¡oh, y resucitó!, ¿verdad? Resucitó, sí, resucitó. ¡Ay, cómo está ahí, hermano! Bien, vine a adorar al Señor, resucitó, ¿verdad? Y decían seguramente, ¿cuántos creen que Jesús resucitó? Amén, lo vimos, ¿verdad? Aleluya, Él resucitó, venció la muerte con poder, ¿verdad? Un grito, no había que ni decir nada, porque todo era alegría. Así era el culto, ¿verdad? Entonces la resurrección del Señor era el broche de oro para esta predicación del apóstol Pedro, ¿verdad? La doctrina de la resurrección de Cristo es también una garantía que nosotros también resucitaremos, si lo llamamos así, ¿verdad? O tendremos un cuerpo glorificado si es que el Señor, si es que no morimos y viene el Señor, ¿verdad? Que es lo mismo, ¿verdad? Es una resurrección, una garantía que hacemos, que el Señor nos hace, que resucitaremos juntamente con Él. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados
juntamente con Él, ¿sí? Somos sepultados juntamente con Él para muerte, ¿cómo? Por medio del bautismo. ¿Sí? Ahí lo dice. O sea, el bautismo tiene una señal, un simbolismo, ¿verdad? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, ¿verdad? Bautizamos, ¿verdad? Y resucitamos espiritualmente delante del Señor. Y en 1 Corintios, el apóstol Pablo también, en el capítulo 6, 14, 1 Corintios 6, 14, dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Sí? O sea, cuando el mismo poder que experimentó el cuerpo del Señor, el poder de Dios, también nosotros seremos levantados, sea en el arrebatamiento o si hemos muerto, en la resurrección, ¿verdad? Cuando el apóstol le dice a los de Tesalónica que al sonar la trompeta, los muertos en Cristo, ¿verdad? Todos los que murieron en Cristo desde los tiempos, de estos tiempos que estamos viendo en Hechos, hasta ahora, hasta el día del Señor, dice que resucitarán primero, ¿quiénes? Los muertos en Cristo. Y luego, simultáneamente, recuerde que todo esto es en un parpadear. Los tiempos de Dios no son como los nuestros, ¿verdad? ¿Qué hace usted en un parpadear? Nada, ¿verdad? Nada. Bueno, en un parpadear, el Señor dice que seremos arrebatados, transformados, ¿verdad? Listo. ¿Ha visto esa señora que tira así como chaya, como papelitos de colores y se cambia a un vestido espectacular? Se demora más de un parpadear. Y aún así, no queda perfecta. Pero usted y yo seremos transformados, ¿verdad? Para estar delante del Señor. Porque no nos podemos presentar como la novia del Señor, a todos ahí desgreñados, no, ¿verdad que no? Nos vamos a presentar ahí, ¿verdad? Delante del Señor purificados por la palabra que ha estado en nuestros corazones, ¿verdad? Y de una manera sobrenatural también nuestros cuerpos serán glorificados para estar delante del Señor, ¿verdad? Viene el amado, ¿verdad? Y ahí vamos a estar frente a Él, cara a cara. Ahora sí le veremos, ¿verdad? No sé qué vamos a hacer, pero tenemos toda una eternidad para estar contemplando la hermosura del Señor. ¿Usted ha visto de pronto un bebé, algo bonito, un paisaje, ¿verdad? Y usted está diciendo, ¡uy, qué lindo sus pestañas!, ¿verdad? Que mira su piel, ¿verdad? O el paisaje, qué hermoso esas montañas, ¿verdad? Ese lago, ¡wow!, ¿verdad? Cuando estemos frente al Señor estaremos contemplando su hermosura. Eternamente, ¿ah? Eternamente. ¡Wow! Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, cualquier hombre podía morir en la cruz. Estamos hablando ahora de la resurrección. ¿Sí o no? ¿O solamente era algo para Jesús? No. De hecho, la cruz era lo peor, la peor forma de morir. Algo así como la silla eléctrica para hoy día de nosotros, ¿verdad? Entonces, cualquier hombre podía morir en la cruz, e incluso cualquier hombre podía decir, yo estoy en esta cruz y muero por la humanidad, soy el Mesías. ¿Lo podía hacer o no? Sí, sin duda que sí. Cualquiera lo puede decir. De hecho, en Filipinas, ya no sé si lo existirá, pero se acuerda que para la Semana Santa hay unos filipinos, los filipinos siempre sacando el hombre embarazado y los Jesuses crucificados, ¿verdad? Ahí en la cruz. ¿Lo han visto, no? Y se pegan, ¿verdad? Y le ponen clavos de verdad, haciendo como alusión al sacrificio, ¿verdad? Rayan lo absurdo, ¿verdad? Entonces cualquiera puede hacer eso, cualquiera puede morir en una cruz y decir, muero por el pecado de la humanidad. Sin embargo, la resurrección es la garantía del sacrificio de Jesús en la cruz, ¿verdad? Y que este sacrificio fue aceptado por el Padre. El Padre lo recibe y lo resucita, el poder de Dios. Si no, pregúntele a Mahoma, ¿verdad? Que todavía está ahí en su tumba, ¿verdad? ¿O no? Ahí está. Pero la tumba del Señor está vacía.
Entonces, la resurrección es la garantía que el sacrificio de Jesús fue aceptado por el Padre. Romanos capítulo 4, versículo 25 nos dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, por Dios, ¿entiende? Y resucitado para nuestra justificación. O sea, ahí está diciendo que el sacrificio del Señor fue aceptado, porque dice que fue resucitado para nuestra justificación. O sea, que somos justificados por medio de la muerte de Jesús. Aprobado, ¿verdad? El Señor le dice sí a Jesús. Dios aprueba, ¿verdad?, ese sacrificio. Entonces, esta es una de las razones por la cual ahora la resurrección del Señor toma un lugar importante en el discurso de Pedro a los judíos piadosos que lo estaban escuchando. Vemos nosotros, ¿se recuerda que le dije que estaba el versículo 23 y el versículo 24? ¿Se recuerda? Y ahí nosotros vemos que Pedro le dedica un versículo para hablar de la vida de Cristo, que fue aceptado, reconocido, y luego otro versículo para hablar de la muerte, 22 o 23, si no me equivoco, ¿verdad? Pero ahora dedica 9 versículos para hablar de la resurrección. Interesante eso, ¿no? Porque la resurrección era lo medular, ¿verdad? Eso era lo importante. No digo que lo otro no, pero cualquiera podía hacer algo así, pero lo importante era que ese sacrificio fuera aceptado por Dios el Padre. Y en el caso de Jesús fue aceptado, ¿verdad? Fue exaltado por el Padre. Entonces, un versículo para la vida, un versículo para la muerte, 9 versículos para la resurrección. La muerte de Jesús no podía, la muerte no podía retener a Jesús. No lo podía mantener muerto, ¿verdad? Por distintas razones. No podía ser retenido por la muerte porque Jesús era Dios, había un poder divino, ¿verdad? Él es la resurrección y la vida, dice Juan capítulo 11, 25, que no lo vamos a leer. La muerte no lo podía retener porque habían promesas divinas sobre Jesús. Estaba ya dicho por el Padre, así que la muerte no tenía autoridad sobre Jesús porque se tenía que seguir cumpliendo el propósito. Usted va a ver hoy día que esta sociedad niega al Señor, ¿sí o no? No existe Dios, es mentira, ja, 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 y ja, 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 je. Se ríen, ¿verdad? Pero usted va a ver cómo toda la sociedad, toda la naturaleza, todas las potencias mundiales se alinean a lo que Dios ha establecido en su palabra, ¿o no? Lea la escatología, estudie la escatología y usted va a ver cómo desde el principio, desde los medos, los persas, los griegos, los romanos, la Unión Europea, todo esto se ha ido alineando a los tiempos y a las profecías que Dios ha establecido para la humanidad, ¿verdad? Lea usted ahí en Daniel la estatua de la imagen de la estatua, ¿verdad? Que tiene, que ve, ¿cómo se llamaba? El rey, ¿verdad? Nabucodonosor. Nabucodonosor. Esta imagen, ¿verdad? La estatua que es una revelación, ¿verdad? De la visión que David tiene, ¿verdad? Daniel, perdón, para establecer toda la cronología de la humanidad. ¿Qué le parece? O qué decir de las 70 semanas, también, ¿verdad? Algo establecido que cronológicamente se ha cumplido y está por cumplirse, ¿verdad? No, si es pura mentira, ese libro fue escrito por hombres, sí, sin duda que sí. Dale con que fue escrito que sí. ¿Y quién más lo va a escribir, verdad? Pero lo que ahí está escrito se cumple, ¿verdad? Dios puede hacerlo. Entonces, la muerte no podía retener las promesas divinas sobre Jesús. Juan capítulo 2, 18 dice, y los judíos respondieron y le dijeron, Juan 2, 18, ¿qué señal nos muestras? ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Y Jesús le respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos,
En 46 años fue edificado este templo. Recuerda que el templo estaba recién inaugurado. 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo que era el cuerpo. Recuerden que ya Dios no habita en templos hechos por mano de hombre, sino que habla del cuerpo, el corazón. Mas él no estaba hablando de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que había dicho. ¿Se entiende, no? La resurrección. Entonces la muerte no podía retener a Jesús porque también habían propósitos divinos para el pueblo judío y también para el pueblo gentil. ¿Era necesaria la resurrección? Sí era necesaria. Y dele gracias al Señor porque Él resucitó. Primera de Corintios 15:16 dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Hermano, váyase para la casa, Jesús no resucitó. No encuentro ningún pasaje en la Biblia que diga que Jesús resucitó. Bonito el pesebre, bonito los milagros que relata la Biblia, la muerte fue muy triste, pero lamentablemente no tenemos un registro de que Jesús resucitó. Eso es una suposición, ¿verdad? No lo crea, ¿verdad? Amén. No tendría ningún sentido si Jesús no hubiese resucitado, ¿verdad? Imagínense, sin comer chocolates para la Semana Santa, el conejito de Pascua. Porque para algunos la resurrección va relacionada a eso, ¿verdad? O comer pescado. No, hermanos. Mire, Pedro le está dando 9 versículos. 9, ¿verdad? Y eso fue más, porque aquí se resume, ¿verdad? En el texto de los Hechos. Pero es importante la resurrección. Es importante la resurrección del Señor, ¿verdad? La muerte no podía retener al Señor por esto, ¿verdad? Entonces dice, vana es la fe. Aún estáis, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, todo era mentira, está tratando de decir acá, ¿verdad? Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Busque ahí esa palabra para que la pueda entender, ¿le parece? Sí. Versículo 20 dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Es el primero, ¿verdad? Que resucita. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿cómo fue eso? ¿Por dónde entró la muerte? Adán, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, están destruidos, la muerte, ¿verdad? Separación, tánatos en el griego. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán resucitados, vivificados, tendrán vida. Pero cada uno en su debido orden. Y pone primero, acá comienza a poner al Señor en el lugar. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. No habrá más muerte. Fin. No tiene sentido la muerte, ¿verdad? Entonces aquí vemos nosotros la importancia del mensaje de la resurrección. Importante que usted lo considere al momento de predicarle a otros, ¿verdad? Si hay que aclararle a alguien algo que diga, no, es que los pastores son todos unos no sé qué, y la iglesia no sé cuánto, y esos están todos borrachos, le decían a Pedro, ¿verdad? Téngase un pequeño tiempo para hacer una aclaración, ¿verdad? Pero breve.
y precisa. Y luego vaya a la palabra del Señor, ¿verdad? Y hable lo que dice la palabra del Señor y hable del juicio del Señor. Y dígales que, sin embargo, todo aquel que invoque el santo nombre del Señor será salvo. La oportunidad, la esperanza. Y luego hable de la vida del testimonio de Jesús, hable también de su muerte y hable de la resurrección, que es importante, es parte del mensaje que usted debe entregar al momento de hablarles a otros del Señor. En Hechos 2:33, ya vamos a terminar, en adelante, ahora comienza a hablar de la exaltación de Cristo. Ya se resolvió la muerte, la resurrección, y ahora nos habla de la exaltación del Señor, ¿verdad? Nunca se le olvide eso. Para poner a Dios en el lugar que le corresponde. Porque si no, termina usted hablando de que Cristo murió por ti, por tus pecados, y lo deja al Señor en el lugar del toma pedidos, ¿verdad? ¿Qué combo va a querer? ¿Quiere agrandar su milagro por 300 pesos? Así ponemos al Señor a veces, ¿verdad? Porque le decimos, no, si el Señor resucitó, murió por ti, te va a dar trabajo, casa, pololo, polola y no sé qué, ¿verdad? Todos los milagros que quieras. Ay, ¿en serio? Sí, pídele. Ahí está el Señor atento con su oído para... ¿Qué quieres? ¿Un auto? ¿Qué color? ¿Qué motor? Mire, qué cosa más absurda, ¿verdad? La exaltación de Cristo. Hechos 2:33. Así que, por todo lo anterior que había resucitado, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque ellos habían sido llenos de la presencia de Dios, habían hablado en otras lenguas, habían visto la manifestación porque le hablaban las maravillas del Señor en sus propios idiomas. Entonces les está diciendo, ese Cristo que ustedes asesinaron es exaltado por Dios. Está aquí, ¿verdad? Esto es manifiesto, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor. Es como raro esto, ¿verdad? Dijo el Señor a mi Señor. Una revelación, ¿verdad? Siéntate a mi diestra. El Señor le dice a su Señor, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, ahí estaban todos los judíos piadosos, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho el curios, ¿verdad? El Señor y el ungido. Esta declaración ardió Troya, porque decir que Él era el Señor en un contexto político difícil, ¿verdad? En donde el que confesaba que cualquier personaje estuviera sobre el César o el que gobernaba, se moría. Entonces decir que este Jesús es el Señor y el ungido era para que Pedro lo agarraran a piedrazos, ¿verdad? Recuerde que poquito antes andaba escondiéndose de los que le decían, no te he visto con Jesús, tú eres uno de sus seguidores. No, yo no te conozco, ¿verdad? Pero aquí lo vemos, ¿verdad? Esta frase, ¿verdad? Es como así como para final de capítulo, ¿verdad? Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y la gente ahí debe haber, algunos blasfemos, ¿verdad? Rasgándose las vestiduras. Pero otros, impactados por el mensaje, con la boca seca, de haberse dado cuenta que habían asesinado cruelmente al Hijo de Dios, al Mesías. Lo habían rechazado. Este mensaje estaba causando algo en el corazón de esas personas. Jesús no solamente resucitó de entre los muertos, sino que también fue exaltado al lugar de honra y de gloria y de poder, ¿verdad? Acompáñenme a Filipenses, capítulo 2, versículo 9, un texto tan hermoso, tan conocido, ¿verdad? Que debemos todos los días leer, pienso yo, para recordar el lugar que le corresponde a tu Señor, al que servimos. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Ya había hecho una referencia a todo el sacrificio.
por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está por sobre todo nombre, hasta lo sumo, un nombre que está por sobre todo. Yo creo que acá Pablo ya no hallaba qué palabras poner, ¿verdad? Entonces dijo hasta lo sumo, ¿verdad? Y le puso un nombre que está por sobre todo y cualquier nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, o sea, está dándole autoridad y exaltación a toda la creación angelical, celestial, se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, incluso debajo de la tierra, ¿verdad? Aquellos que no creyeron. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios, el Padre, los propósitos de Dios. Entonces, la exaltación. Jesús fue puesto a la diestra de Dios. En Marcos 16, 19, yo se lo leo, dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. No quedó en la sala de espera, no, a la diestra de Dios. Algo que para los testigos de Jehová es un gran problema. Entonces, en el texto de Hechos 2:33 hace alusión a lo que acababan de experimentar con la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces dice Hechos 2:33, se lo leo nuevamente: así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Vieron y también oyeron la manifestación, ¿verdad? Entonces, estas fueron las doctrinas que el apóstol Pedro enseñó en su primera predicación, para que lo vamos entendiendo, ¿verdad? Refutó entonces la acusación de aquellos que decían que estaban borrachos, lo refuta, inmediatamente fue a la palabra de Dios para compartirla con aquellos varones judíos piadosos, habló del cumplimiento de ellos, de lo dicho por el profeta Joel, ¿se recuerda que lo leímos? Habla de la vida de Cristo, de su testimonio, de la maravilla, de los prodigios y las señales que lo acompañaron en su ministerio público. Les habló de la importancia de su muerte, la importancia, por supuesto, de su revelación y cómo fue que Dios lo exaltó, ¿verdad? Bueno, el resultado de toda esta enseñanza marcó entonces el inicio de aquella iglesia cristiana primitiva. ¿Qué le parece? Ese fue el inicio, ¿verdad? Primera predicación, ¿verdad? Pública o evangelismo, como lo quiera llamar. Y ahí estaban, ¿verdad? Entonces, en nuestras próximas enseñanzas veremos entonces cuáles fueron las consecuencias de todas estas enseñanzas de parte de Pedro sobre estos varones judíos temerosos. ¿Se habrán ido? ¿Se habrán quedado? ¿Habrán creído? ¿Lo habrán rechazado? Lo vamos a ver en las próximas enseñanzas. Vámonos con calma, ¿le parece? No se apresure, vámonos con calma. Póngase ahora de pie, despacito, y vamos a darle gracias al Señor por esto tan hermoso. Qué maravilloso es que tú ya lo comprendas, ¿ah? Qué maravilloso es que tú ya puedas entender con mucha claridad este mensaje. Para ti no hay problema en que Jesús es el Hijo de Dios, en que Jesús resucitó, ¿verdad? No hay problema. Ya lo has comprendido, ya ha sido abierto tus ojos espirituales y hoy te resplandece la palabra de Dios en tu vida. Pero ¿sabes qué? Hay mucha gente que necesita conocer de este mensaje, que hoy día para ti es fácil, ¿verdad? Entenderlo. Amén, dices con libertad. Pero hay mucha gente allá afuera que necesita saber de este mensaje, ¿verdad? Hay muchos, a lo mejor como estos judíos piadosos, que necesitan que se les diga quién es el Señor, ¿verdad? Así que aprende de esto, llévate esa enseñanza en tu corazón. No solamente te llenes de una historia, sino que lleva esto y vamos por el mundo, vamos por tu casa, por tu pasaje, por tu familia, por tus compañeros del trabajo, predicando el Evangelio a toda criatura, haciéndoles discípulos. ¿Te parece? Vamos a orar entonces al Señor y vamos a ser agradecidos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por esa maravillosa transformación que hiciste en el corazón del, al principio, cobarde Pedro, traicionero Pedro. Gracias, Padre, porque tú obraste en su vida de una manera tan genuina, tan sobrenatural, Señor. Y esto nos demuestra que también puedes hacer en nuestra cobarde vida una obra. Señor, ayúdanos. Señor, queremos ser moldeados así como fue Pedro, Señor,
Señor, ayúdanos a poder comprender un poquito más hoy de tu palabra. Y gracias, Señor, porque fueron valientes, Señor, estos hermanos que se pararon, Señor, frente a esas multitudes y proclamaron, Señor, tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos ver que ese mismo día que recibieron la promesa de tu Espíritu Santo, tú estuviste con ellos, Señor. Y Pedro, lleno de tu presencia, lleno de tu Espíritu Santo, de tu poder, del dunamis, de tu autoridad, proclamó tu palabra, Señor, y muchos de ellos creyeron, Señor. Y así fue como tú comenzaste a añadir a tu iglesia, Señor, cada día. Señor, ese mismo poder, esa misma autoridad, ese mismo mensaje y ese mismo Dios que eres tú, sigue siendo el mismo, ayer, hoy y serás por los siglos de los siglos. Señor, ayúdanos a comprenderlo. Ayúdanos a abrir nuestra boca para poder contarles a aquellos que hoy día no te necesitan, que a aquellos que hoy día no te conocen, que necesitan, Señor, de tu poder, de tu Espíritu Santo en su vida, de tu perdón a sus pecados y de nacer nuevamente en ti, Señor. En el nombre de Jesús, nos vamos en este domingo agradecidos porque eres tú, Señor, es tu palabra en nuestras vidas. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos que están acá, Padre, los que están conectados ahí en sus hogares. Señor, bendíceles grandemente a cada uno de nosotros. Y Padre, recibimos por medio de tu presencia y de tu palabra ese poder, Señor, sobre nuestra vida, esa unción, Señor, sobre nosotros para poder enfrentar esta semana, Señor. Sabemos que hay días difíciles. Y Padre, vamos contigo de la mano, Señor, confiados, Señor, porque tú, nuestro Padre, Abba Padre, vas delante de nosotros, Señor, como un gigante victorioso, Señor, llevándonos de gloria en gloria, de victoria en victoria, Señor, y podemos decir, como dijo el apóstol, ¿quién nos puede separar de ti, Señor? Gracias, porque estaremos contigo para siempre, Señor. En el nombre de Jesús, bendícenos, Señor. Amén y amén.